Bienvenidos sean al video explicativo sobre el diagrama de cuerpo libre y su problema de aplicación, en el que vamos a trabajar con este problema de aquí. Un comedero de aves de 18 kilogramos cuelga de cables. Determine la tensión 1 y 2. Este problema ya lo hemos dibujado aquí, pero antes debemos tener en consideración algunos conceptos muy importantes, las cuales son: el diagrama de cuerpo libre es una herramienta que nos permite representar cada una de las fuerzas que interactúan sobre un objeto. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, esto nos permite resolver problemas aplicando las leyes de Newton y problemas de dinámica y estática. Algo muy importante que debemos aclarar es que en el diagrama de cuerpo libre también se aplican cierto tipo de leyes que tenemos que tener muy en cuenta al momento de resolver este tipo de problemas. ¿Cuáles son? En un diagrama de cuerpo libre, cuando nos referimos en el eje Y, esta puede ser tanto positiva como negativa, ejemplificada aquí. Si está hacia arriba es positiva y si está hacia abajo es negativa. Mientras que en el eje X, si va a la izquierda es negativa y si va hacia la derecha es positiva. Esa es una información que nos ayudará mucho más adelante. Analizando este problema detenidamente, tenemos que nuestra masa es de 18 kilogramos y que esta cuelga de cables, lo que quiere decir que este es un problema de tensiones, tal y como se nos especifica que es lo que debemos determinar. Sin nada más que decir, manos a la obra. Sí, podemos comenzar. Una vez que hemos analizado el problema, debemos anotar cuáles son los datos importantes que nos da nuestro problema, los cuales son: el problema nos da la masa, la gravedad, pero no tenemos el peso. El peso es igual a masa por gravedad, como dice ahí. Tenemos que encontrar la tensión 1 y la tensión 2 del problema. Tenemos el dibujo y para ello vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre en el que vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre este objeto, las cuales son W, que representa el peso, tensión 1 y tensión 2. ¿Por qué se dice que hay tensión 1 y tensión 2? Bueno, en este problema tenemos una cuerda y otra cuerda, las cuales están bajo tensión soportando el peso. Y como explicamos en el video anterior, en el diagrama de cuerpo libre se expresan o se ejemplifican estas fuerzas de esta manera. Vamos a tener en consideración los ángulos y sus grados. Pero ¿por qué debemos descomponer las tensiones? Descomponer las tensiones nos ayudará a resolver este problema, ya que descomponiéndolas podemos encontrar las tensiones, que es lo que está buscando en este problema. ¿Cómo descomponemos las tensiones? Bueno, es muy sencillo. Para descomponer las tensiones solamente tenemos que situarnos en el diagrama de cuerpo libre y tener en consideración tanto el eje X, tanto el eje Y. Una vez descompuesto podemos proceder con los siguientes pasos. ¿Pero qué significa esto? Significa que descompusimos la tensión 1 en el eje Y y la tensión 1 en el eje X. Lo mismo con la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y. Pero descomponer los vectores nos ayudará para más adelante poder llegar a la sumatoria de la fuerza en X y a la sumatoria de la fuerza en Y, las cuales siempre son n igual a 0 porque se encuentra un equilibrio, ya que esto nos ayudará a saber qué funciones debemos utilizar en el problema para encontrar las tensiones. En el que resumidamente determinamos que el ángulo recto es de 90 grados, este ángulo es de 60 grados, este otro de 30 grados y este otro ángulo recto también es de 90 grados. Pero ahora empezamos a transcribir estos datos en nuestro tablero para poder encontrar las tensiones. Una vez ya transcritas, vamos a proceder a explicarlas. Como se explicó al principio del video, hay leyes de los signos en el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, la tensión 1 en X, que está descompuesta, se encuentra a la izquierda del diagrama de cuerpo libre, lo que quiere decir que es negativa, mientras que la tensión 2 en X es positiva. Al juntar estas dos tenemos que es menos tensión 1 en X más tensión 2 en X igual a 0, porque recordemos, tiene que estar equilibrada. Esta al estar a la izquierda debe ser negativa y esta a la derecha debe ser positiva. Al juntarla obtenemos esto. Lo mismo con la Y, pero hay una pequeña diferencia. Pero tenemos una diferencia. 1 en Y es positiva, mientras que la tensión 2 en Y también es positiva.
Sin embargo, el peso se encuentra abajo de diagrama de cuerpo libre, lo que quiere decir que es negativa, como se explicó en el principio del video. Esto transcrito sería tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos W es igual a 0. Y recordemos que W es igual a peso. Pero antes debemos encontrar el valor de W o peso, el cual se encuentra con esta fórmula, que es masa por gravedad. Tenemos que nuestra masa es de 18 kilogramos y nuestra gravedad es de 9.8 metros sobre segundo. Que transcribiendo los datos tenemos que peso es igual a masa por gravedad, que será lo mismo en este problema a 18 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el que una vez escrita la fórmula procedemos a multiplicar los números y esto nos da como resultado esto. Ahora que tenemos estos factores, debemos empezar lo siento, me pica la barba. Una vez que tenemos estos factores, podemos empezar a reemplazar nuestros datos. Esto se puede hacer de diversas maneras, ya sea por sustitución, reducción. Hay varias maneras de hacerlo, pero en este caso vamos a elegir con la que nos sintamos más cómodos, que en mi caso es la de sustitución, la que vamos a sustituir tensión 2. Descubriremos cuáles son las funciones que tenemos que utilizar para encontrar la tensión. En este caso utilizaremos coseno y seno y respectivamente les iré explicando sobre la marcha. En este caso vamos a ir con calma y explicando cada paso. Vamos a despejar tensión 2 utilizando coseno de 30 grados. Pero, ¿por qué si tensión 1x está primero, por qué utilizamos tensión 2? Buena pregunta. La respuesta es mi video, mi regla. No, mentira. Esto se puede debido a que no necesariamente tiene que ser en ese orden en específico y puede ser como tú te sientas más cómodo. Para gustos hay colores. Tensión 2 en X, reconociendo que el eje X se simplifica o se despeja con coseno y el eje Y con seno. Utilizaremos los ángulos que previamente habíamos escrito en nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que tensión 2 tiene un ángulo de 30 grados y está sobre el eje X, lo que quiere decir que utilizamos la función de coseno, y si estuviera en el eje Y utilizamos la función de seno, pero no es el caso. Seguimos con la explicación. Siguiendo tenemos que tensión 2 de coseno de 30 grados menos la tensión 1 en X, recordando la ley de los signos que es importante, tenemos menos tensión 1 en X coseno, porque estamos en el eje X, de 60 grados, que es igual a 0. Recordando que siempre estamos buscando que sea equilibrado, o sea, quiere decir igual a 0. Ahora, el siguiente paso es reemplazar los valores e igualar a 0 nuevamente. Una vez reemplazamos los valores, que les explico, coseno de 30 grados es 0.87 en tensión 2, menos la tensión 1, que el coseno de 60 grados es 0.5, tensión 1 igual a 0. Como ejemplificamos antes, debemos igualar a 0, lo que quiere decir encontrar el equilibrio. Despejando tensión 2 tenemos que es igual a 0.5 tensión 1 sobre 0.87, que era lo que estaba correspondiendo a tensión 2 que estábamos despejando, ya que si estaba multiplicando pasaba a dividir. Lo tenemos que dividir en la calculadora, que nos da un resultado bastante coherente. Despejando tensión 2 tenemos que 0.5 tensión 1 entre 0.87, que era lo que estaba situado en la tensión 2, pero como ahora la despejamos, es igual a 0.57 tensión 1. Una vez ya tenemos la tensión 2 despejada, lo cual quiero recalcar que podría ser perfectamente tensión 1 la que habíamos despejado. Una vez que la hemos despejado, podemos proceder con el siguiente paso. Así como despejamos la sumatoria de las fuerzas en X, también tenemos que despejar la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Cómo se hace esto? Suponiendo que esta no es igual porque incluye el peso. Bueno, lo explicaré a continuación. Tenemos que tensión 1 del seno de 30 grados más tensión 2 del seno de 60 grados menos el peso es igual a 0. Pero me estarán diciendo, ¿de dónde salió el seno de 30 grados? Bueno, el seno es la función que se utiliza cuando se habla del eje Y. Y como se explicó al principio del video, los ángulos de una manera muy sencilla y resumida invierten al estar, estos ángulos se invierten. Era lo que habíamos dibujado al principio del video, pero esto es algo muy básico que ya deberíamos entender. Eso no excederé en detalles y procederé con la aplicación, en el que seguimos reemplazando los datos. El seno de 60 grados en tensión 2 es 0.87, tensión 2 menos 176.4. ¿De dónde salió ese 176.4? Bueno, la fórmula del peso, que es igual a masa por gravedad, que es igual a 176.4 newtons. Recordando el hecho de que esto siempre tiene que ser igualado a 0, o sea, equilibrado. Ahora,
procedemos con algo verdaderamente sencillo que a mucha gente se le complica, pero que es verdaderamente sencillo. El sustituir. Para sustituir no es mucha complicación, simplemente debemos seguir esta serie de pasos. ¿Qué hemos sustituido? Bueno, tenemos 0.5 tensión 1 más 0.87 tensión 2. Pero tenemos que tensión 2 al despejarlo es igual a 0.57 tensión 1, que es exactamente lo que tenemos en este punto, menos el peso, que es igual a 0. Procediendo con los cálculos quedaría tal que así. Pero debemos tener en consideración que este resultado está redondeado, porque en realidad es 0.49, pero lo hemos redondeado. Como tenemos ahora tensión 1 y tensión 1, estos son semejantes, eso quiere decir que podemos sumarlos, que esto es igual a 1.0. Ahora, en 176.4 debemos pasarlo hacia el otro lado porque buscamos despejar tensión 1, lo que es igual a 176.4 newtons. Pero porque ahora positivo, 1 lo estamos igualando, 2 al principio teníamos que el peso era negativo, pero conforme fuimos viendo la ecuación terminamos despejando lo que hizo que fuera positivo. Procediendo a despejar tensión 1, tenemos que es igual a 176.4 entre 1.00 es igual a 176.4 newtons, lo cual tendríamos la tensión 1. Pero si has sido observador te darás cuenta que en ningún momento hemos encontrado la tensión 2, puesto que nuestra tensión 2 al despejarla era igual a 0.57 tensión 1, mientras que aquí es 176.4 newtons. No hemos encontrado tensión 2, por así decirlo, de manera solitaria. ¿Qué procede ahora? Siguientes datos, podemos resolver la tensión 2 de la siguiente manera. Teniendo en consideración que la tensión 2 es igual a 0.57 tensión 1, podemos reemplazar los datos debido a que ya poseemos tensión 1 es igual a 176.4 newtons. Con lo cual, reemplazando los datos tenemos el siguiente resultado, en el que reemplazando la fórmula tenemos que 176.4 por 0.57 es igual a 100.55 newtons, lo cual quiere decir que finalmente hemos encontrado tensión 2 y tensión 1 y este problema estaría finalmente resuelto. Ahora podemos poner el resultado correspondiente. Tenemos el resultado y finalmente hemos concluido con el video. Cabe recalcar que para este video me tomé muchas libertades creativas que espero que sean de su agrado. Muchas gracias por su atención. Sin nada más que decir, me despido. Soy Josy Gavira 007 y ha sido un honor haber compartido mucho tiempo con ustedes. Hasta la próxima.